Bienvenido, mi amigo Daniel. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Buenas noches y vamos a compartir este tema que también es controversial. Exacto, como todos los temas que vamos a tratar en este canal, porque obviamente no es como eso de lo que las personas quieren oír, sino cosas que están ahí, ¿no? Que a veces se pasan por alto y que no se analizan con un detenimiento mejor, ¿no? Porque obviamente cuando se tiene el velo religioso es muy difícil verlo desde otro punto de vista. Pero para hablar sobre lo de Caín tenemos que leer rápidamente la historia. Ya sabemos que Caín mató a Abel porque no llevó una buena ofrenda delante de Jehová, pero también hay que tener en cuenta que Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas. Él sabía cómo degollar un animal, cómo hacer todo ese ritual que Jehová exigía, y obviamente le llevó el cordero o la oveja más, ¿no? Más gruesa, de más grasa, que es lo que a él le gusta. Entonces, ahí pues obviamente Caín se siente ya menospreciado, se siente como el hijo feo, ¿no? Como el que no quieren, el abandonado, el último, ¿no? El que no tienen en cuenta, y pues se enoja, mata a su hermano. Y entonces, después de que Jehová se da cuenta, pasa lo siguiente. Dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: claramente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Vamos a dejarlo en ese punto. Aquí pues pasan una serie de cosas en donde nos damos cuenta que definitivamente Caín sabía que existían otra civilización. Él sabía que cuando él dejara ese lugar iba a ser, número uno, un extranjero, y que por lo tanto cuando lo vieran lo iban a matar. Entonces es obvio que existían otras generaciones o otras civilizaciones, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Daniel? Y con respecto a lo que dice la Biblia, dice que él fue al país o a la tierra de Nod. O sea, ya había un lugar establecido. No es que fue al desierto, no es que fue a la nada. Había una tierra que se llamaba Nod. Es más, él sabía que había gente, por eso dice cualquiera que me hallare. No está, si él se va a otro lado no lo va a hallar nadie, porque supuestamente estaba Adán y Eva. Sí, sí. Después tuvieron a Seth, pero no, o sea, no. ¿Quién lo va a hallar si está solo? Entonces, ella sabía, es más, era tan aberrante lo que hizo de matar al hermano que él ya tenía un miedo. Entonces, este Dios le puso una señal que se podía supuestamente ver de lejos, porque cuando la persona se acercaba ya había una señal que le había puesto esta entidad. Así que, como vos decías, él se fue a la tierra de Nod, donde había gente que tenía miedo que lo mate, y iba a ser extranjero. ¿Cómo va a ser extranjero si estaba solo? Entonces, posiblemente de ahí haya sacado la esposa. Y ese punto que mencionas, ¿no? ¿Cómo uno puede ser extranjero si En el entonces desierto. la única forma de ser extranjero es no pertenecer a ese pueblo, ¿no? Claro. O por decir algo, una persona inmigrante que llega acá donde yo vivo, a Estados Unidos, y se siente extranjero porque obviamente viene de otro país, ¿no? Soy un extranjero, inmigrante, pero no me siento parte de acá porque no he estado aquí, porque no hablan otro lenguaje o lo que sea. Y en esa forma es lo que él dice: él es extranjero, o sea, no eran lo mismo. No los ve como mis hermanos, ¿no? Mi otro pueblo, mis amigos, no, los ve como alguien, o un pueblo completamente desconocido para él. Entonces ahí nos deja claro que era extranjero. Y de dónde pues toma entonces Caín esa esposa, pues la toma de ese pueblo extranjero, por lo cual entonces concluimos de que toma una mujer completamente extranjera. Pero aquí también lo que tenemos que sacar o analizar es por qué lo protege, ¿no? Porque esa señal que le pones, como cuando marcan el ganado, ¿no?
este pertenece a mí, la gente sabe que pertenece a cierta finca, a un animal, por decirlo así. En este caso era para que supieran que no era de ahí, sino que pertenecía a otro sitio, a otro, por decir algo, a este Dios, etcétera. Entonces, nos está hablando definitivamente de que este Dios es un Dios que protege a una semilla negativa y mala que supuestamente salió, ¿no? De su idea, ¿no? Exactamente, y no solamente esto, sino que también le permite tener descendencia, lo anima y lo protege. O sea, porque después vamos a ver más adelante que el por qué, porque este Jehová es un Dios de guerra, y no de guerra espiritual solamente, sino de masacrar pueblos enteros. ¿Por qué? Y porque no me adoran a mí. Entonces, otros pueblos, otros dioses, como dice también en pasajes bíblicos, este pueblo he creado para mí. Entonces se ve que los otros pueblos no los había creado. Entonces, Exacto, o sea, la señal que él le pone a Caín es para dejar un precedente de que él quiere continuar con esa genealogía y con esa semilla, porque es completamente distinta a los otros pueblos que existían. Y de hecho por eso él se llama Jehová de los ejércitos, porque es un Dios local que preparó una semilla, que la manipuló, que los puso temerosos, ¿no? Les dio instrucciones, etcétera, y los preparó para la guerra, ¿no? Para que pelearan contra esos extranjeros, ¿no? eh, básicamente toda la guerra, todo el gran problema que había, todos eran dioses tribales, de tribus. El problema básico era que no mataban vacas o ovejas para él. Los sacrificios que se hacían no eran para Jehová, eran para otro dios, Astarot o tantos que figuran en toda la Biblia, y ese era todo el enojo que él tenía. Y aparte, volviendo al tema de dónde salió la esposa, lo que enseñan en las iglesias, y ellos en las iglesias enseñan dos pasajes o dos versículos, uno que avala el casarse entre hermanos y parientes cercanos, cuando en Génesis 1, 27 en adelante dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Bueno, ya lo sabemos a todo eso. Que en ese momento era como que estaba como permitido casarse entre parientes. Y en Levítico 18, verso 6 en adelante, sale la prohibición de no casarse ni con la hermana, ni con la prima, ni con la sobrina, y ahí enumera toda la lista de las prohibiciones en Levítico. Pero de ahí se agarra la Biblia o la gente creyente, cristiana, o de la religión que sea, para avalar de que, bueno, Dios lo permitió y después no lo permitió más, porque después dice que Adán y Eva siguieron teniendo hijos e hijas. Pero queda claro y establecido de que Caín tomó una mujer, en este caso de la tierra de Nod. Es correcto. Entonces, para concluir, mi querido amigo, pues definitivamente este es un Dios que obviamente guardó o protegió la mala semilla aparentemente, porque Exactamente. quería generar un pueblo para combatir a otros pueblos, ¿no? Nos deja claro que es un Dios de guerra y nos deja claro de que en este caso Caín pues tomó una mujer extranjera, ¿no? Y que el hecho de que después más adelante les dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, quiere decir en otros términos es no tendrás otras personas, otros seres como yo, ¿no? Delante de ustedes. Porque como que pareciera que sí existían, que sí estaban allí. Y de hecho, pues a uno lo pone a pensar el hecho de las razas, ¿no? De, por ejemplo, los asiáticos, pareciera que ellos no se mezclaron, igual como lo quería Jehová con su pueblo Israel, ¿no? Entonces, que no se mezclaron, eso se ve claro en los asiáticos,
pero lo curioso es que ellos no tienen ningún conocimiento en su historia de haber existido algún Jehová, algún Dios como estos, ¿no? No, ellos tienen una cultura completamente distinta, opuesta, y ahí nos podría estar hablando entonces de que sí posiblemente diferentes entidades hayan interferido en alguna genética de diferentes seres humanos y que por eso ese conflicto después de guerras, ¿no? De un Dios preparando un pueblo para la guerra. Pero bien, lo dejamos en este punto y lo más importante es entender de que existían otros pueblos y de que Caín tomó mujer de esos pueblos. ¿Algo más que Exactamente. quieras decir al final, ya para terminar? Sí, o sea, repasar lo que habíamos hablado, hacer una breve reseña. Él iba a una tierra que ya tenía un nombre, no era un desierto, era un nombre ya establecido, ya sabía que iba a ese lugar, ya lo llamaban Nod, sabía que había gente en ese lugar que le quería hacer daño y él se sentía como extranjero. Ese es el resumen. Entonces ahí podemos ver realmente que no es como nos han enseñado en la iglesia. Y esto también para aclararlo a la gente que Leonardo y quien les habla, hemos estado involucrados muchos años en la iglesia, evangélicas en este caso. En mi caso, desde los 18 años hasta más de 40 años, hasta que uno pudo estudiar con profundidad las cosas y uno empezó a ver que las cosas no son como las enseñan en la iglesia y las tenés que aceptar como yo lo digo y te callás la boca y no estudiás más nada y justifica todo por fe. Entonces uno empieza a desglosar, como estamos haciendo, pasajes y lo que la Biblia dice, no encaja. Nada va encajando. O sea que nosotros no somos críticos de afuera. Estuvimos metidos años Sí, y años. sí, exacto. No fue que ayer se nos ocurrió empezar a hablar sobre estos temas, sino porque realmente lo hemos vivido y sabemos cómo es la mentalidad religiosa, ¿no? Porque fuimos bastante religiosos y podemos comprender esa parte, pero también es interesante poderlo hablar sin miedo, sin temor y mostrar las cosas como realmente se ven ahí también, ¿no? Bueno, mi amigo Daniel, muchísimas gracias por tu aporte. Espero nos sigamos viendo en próximos videos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, y saludos a todos. Bien, amigos, si les gustó este video, no olviden compartirlo a sus redes sociales y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.